Lo que sucede aquí es que cuando llega la tercera generación, impide a la segunda, que aún están vivos, sobre todo a una persona de ellos, que es la que tomó el legado fuerte. Vio que no todos toman el legado de liderazgo fuerte. De hecho, quienes fueron de la primera generación conocieron el rumbo de estos, los que quedaban de la segunda generación familiar, y dijeron, este es el que perfila para ir hacia adelante, así que se encargaron de observar su don, su gracia y continuarlo. Y seguir edificando en esta persona, en este descendiente, lo que ellos tenían, porque veían que había un norte más claro en él, hombre. Bien puede ser mujer, ¿por qué no? Y sucede que, bueno, la Biblia habla de Débora, de Esther, de muchas mujeres que han dejado un legado importante, nos Teresa de Calcuta en el mundo. Pero en este caso, bueno, esta persona en quien se le ve el don y la gracia y el interés y la pasión, se le, se le llena más de lo que iba teniendo naturalmente por herencia, se le prepara, se le capacita de cosas importantes. Digo se le llena, me refiero a su interior. Se trata de que no haya nada que lo distraiga en su mente y en su corazón. Y, y cuando iba perfilando eso, mirando hacia la tercera generación, muchas veces las terceras generaciones no siempre son legados familiares, sino que se pasa, como pasó en el caso bíblico de Saúl, como no encontraba a nadie quien le siguiese un paso, porque Saúl se había torcido del paso, el primer rey de Israel, hace muchísimos años, épocas bíblicas, no continuó el legado en la familia, sino que lo tomó David, porque había un legado en él del corazón, de la pasión por el interés del pueblo, que era en este caso Israel. Entonces, no siempre la tercera o cuarta generación tiene que ver con el linaje familiar, con la dinastía, sino tiene que ver con el interés y la pasión. Y quien tome esa antorcha es la que continúa. Y resulta de que en la tercera generación no era de linaje ni de dinastía familiar, sino era quien tomó la antorcha para continuar la visión que empezó la primera generación. Bueno, para aquellos que consideran ser cristianos, dice que el linaje del cristiano verdadero está en la sangre de Cristo, no en la sangre humana. Entonces, esta tercera generación, quien quería tomar la antorcha, no pertenecía al linaje de sangre, pero sí al linaje de la sangre de aquel que lo hizo todo, y con la misma pasión. Y quería continuar. Esta persona de segunda generación, quien ve que su más joven y continuador de la obra, pero descubre que no tiene en su familia alguien con esa misma pasión. Los familiares de la tercera generación tienen pasión, pero no esta pasión con la que se fundó la institución. La pasión por el otro. La pasión por el otro que está primero. Porque el interés de una sociedad es que nos asocie la necesidad del otro y no la necesidad de uno, de ser, de figurar, de tener poder, de demostrar que uno es diferente. ¿En qué somos diferentes? Si somos diferentes tiene que ser para bien. Pero este de la segunda generación, quien tomó la antorcha de la primera, vio que en el linaje familiar no había alguien que tomara la pasión de la forma que sí lo había hecho el de la primera. O sea, no había en el linaje de la sangre, en la dinastía familiar, quien tomase la misma antorcha con que tomó o que tomaron las dos personas que fueron iluminadas para no voy a decir
sí, sería fundar, ¿no? Esto que sería una escuela de bien social para mucha gente, que sacaría muchos alumnos buenos y mucho legado. Cuanto más semilla tenga la planta, más sembradas sacarán más todavía. Y la primer planta, que será la primera generación, sacó buena semilla, una muy buena, muchas buenas, pero una de liderazgo, y la de la tercera generación en el linaje familiar no se encontró la misma pasión. Sí había pasión por el otro, pero no la misma que comenzó al principio con el fundador o los dos fundadores. Entonces, ¿qué le quiero decir? Evitando nombres y apellidos, porque eso no es lo importante. Acá no es importante mencionar a quienes cometen los errores o a los pecados, sino el pecado en sí o el error en sí. O sea, aprendamos de eso. No se trata de hacer leña del árbol caído o tratar de tirar un árbol y hacer leña. No.